Mientras vosotros leíais esta mañana que en Ceuta ya hay normalidad, había una madre marroquí en el Instituto de Medicina Legal esperando a que le confirmaran si uno de los 79 cuerpos recuperados en el mar era el de su hijo. Así que antes de que sigáis creyendo lo que sale en el telediario, sentaos, porque lo que os voy a contar hoy tiene más grietas que la valla del Tarajal después del 30 de julio. El propio Fernando Grande Marlaska salió el sábado a decir que Ceuta vivía una razonable normalidad y que casi todos los migrantes que entraron ya habían vuelto a Marruecos. Pedro Sánchez repitió el mensaje palabra por palabra, como si se lo hubieran escrito en la misma nota de prensa. Y aquí viene la primera bofetada de realidad. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, salió apenas unas horas después a desmentir a su propio gobierno. Dijo que la normalidad no se ha recuperado, que todavía quedan miles de personas por retornar, y el sábado elevó la cifra hasta 11.000 inmigrantes en la ciudad, calificando la situación de insostenible. 11.000 personas que según el discurso oficial ya no estarían ahí. ¿Alguien más ve el problema aritmético? Y no penséis que esto se queda en un cruce de declaraciones entre políticos con ganas de pelea. Los propios vecinos del barrio de El Príncipe se han hartado de esperar datos fiables y han montado su censo con sus propias manos. Con un boli, un papel y una mesa plegable, la asociación vecinal lleva días apuntando nombres, edades y teléfonos de los menores que siguen durmiendo en la calle, en cementerios o en polígonos industriales. En 2 días reunieron 4.860 registros. Léanlo otra vez. 4.860. Frente a la cifra oficial de 1.100 menores que maneja la ciudad autónoma. La propia asociación reconoce que su listado no está depurado, que puede haber duplicados, que la edad declarada no siempre se puede comprobar. Pero incluso descontando margen de error, la diferencia es tan bestia que cuesta creer que estemos hablando del mismo barrio. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más rara, porque mientras los vecinos improvisan censos con folios porque nadie les da recursos, el propio delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, decidió esta semana desmentir públicamente al presidente de la ciudad en un asunto muchísimo más delicado. Según Pérez Triano, Juan Jesús Vivas nunca avisó a Pedro Sánchez de que se avecinaba la avalancha del 30 de julio. Eso no es cierto, dijo textualmente. Habló de malentendido, de mala explicación. El problema es que el propio portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, había asegurado justo lo contrario, que Vivas sí alertó a Moncloa, que llamó al jefe de gabinete de Sánchez y que nadie del gobierno central se puso al teléfono con la urgencia que la situación merecía. Y por si fuera poco, fuentes del propio ejecutivo ceuti han salido a contradecir al delegado del gobierno del propio Sánchez, insistiendo en que sí avisaron, y no a uno, sino a 5 ministerios distintos, además de a Presidencia. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? Estamos ante un gobierno que se desmiente a sí mismo en directo, con su propio delegado contradiciendo a fuentes de su propio partido en la ciudad. Y mientras tanto, quedaos con esta pregunta, porque la vamos a necesitar dentro de un rato. Si de verdad nadie avisó a nadie, ¿por qué hay tantas versiones distintas saliendo del mismo gobierno? Porque esto, amigos, se pone todavía peor. Mucho peor. Hablemos de los muertos, que es de lo que menos se habla en los platós con corbata. La ONG Caminando Fronteras, que lleva más de una década documentando víctimas en las rutas migratorias hacia España, ha elevado la cifra de fallecidos en la entrada masiva del 30 de julio a 142 personas, con al menos un centenar de desaparecidos, muchos de ellos adolescentes. El Instituto de Medicina Legal de Ceuta ha recibido 79 cuerpos en aguas españolas y ya ha practicado 77 autopsias. La organización marroquí que trabaja al otro lado de la frontera sitúa en 63 los cuerpos recuperados en aguas de Marruecos. Familias enteras buscando hijos que solo dijeron «me voy a España» antes de desaparecer. Y frente a esa cifra que va creciendo día tras día, el Ministerio del Interior sigue hablando de una cifra oficial bastante más baja, apoyándose en que todavía se desconoce cuántas personas iniciaron el cruce. Preguntaos vosotros mismos por qué un gobierno que dice tener controlada la frontera es incapaz, semana y media después, de dar una cifra exacta de cuántos muertos ha dejado esta crisis. La delegación del gobierno lo ha reconocido con estas palabras casi textuales.
No hay cifras exactas por la precariedad de medios disponibles para contar y localizar a las víctimas. Dejadme repetirlo despacio. Precariedad de medios. En territorio español, en 2026. Y no acaba ahí la cosa, porque mientras todo esto ocurre en tierra, la Guardia Civil sigue interceptando pateras cargadas de ciudadanos marroquíes indocumentados que continúan intentando llegar a Ceuta, como si el aviso de que la frontera está reforzada no hubiera llegado a la otra orilla. El ejército, por su parte, ha desplegado a más de 2.500 militares, entre ellos unidades de regulares y la Legión, que están peinando la ciudad barrio a barrio para reforzar a una Guardia Civil que, según fuentes consultadas por varios medios, estuvo prácticamente de brazos cruzados el día de la avalancha, sin protocolo claro al que agarrarse. Fuentes militares han sido tajantes con un mensaje que no deja lugar a dudas sobre lo que va a pasar con los que ya están dentro. Aquí no va a haber regularización. Así lo han trasladado a varios medios, dejando claro que el despliegue no es una alfombra roja, sino un intento de contener una situación que se les fue de las manos. Y aquí es donde entra un detalle legal que casi nadie os va a explicar bien, y que es la clave de todo este lío. Ceuta no forma parte del espacio Schengen. Eso significa que, a efectos prácticos, un menor que entra en Ceuta no ha entrado técnicamente en la Unión Europea con plenos derechos de circulación, pero tampoco puede ser devuelto de forma automática a Marruecos, porque la sentencia del Tribunal Supremo de julio dejó claro que no se puede aplicar el rechazo en frontera a quienes son interceptados por vía marítima. Es ese vacío legal, esa frontera que ni es del todo España, ni es del todo Europa, la que ha convertido a Ceuta en una especie de limbo administrativo donde nadie sabe muy bien qué hacer con miles de menores que ya están dentro y que legalmente no se pueden ni devolver ni ignorar. Mientras los políticos discuten leyes y competencias en las calles de Ceuta, la imagen es otra completamente distinta. Hay ciudadanos subsaharianos pidiendo asilo directamente en la vía pública, sin que exista un dispositivo claro que los atienda. Las autoridades han tenido que improvisar instalaciones básicas, con duchas y puntos de higiene para los inmigrantes que siguen sin plaza en ningún centro. Y en paralelo, ha corrido por redes sociales una imagen que ha generado un debate durísimo entre los propios vecinos. Varios ciudadanos marroquíes buscando refugio dentro del cementerio musulmán de la ciudad. Voces críticas en redes han preguntado abiertamente si esto no es una falta de respeto incluso hacia sus propios muertos, usando un espacio sagrado como zona de acampada improvisada. Es un debate incómodo, lo sé, pero es exactamente el tipo de imagen que la palabra normalidad no puede tapar. Porque si os vais a pie de calle, como han hecho varios reporteros esta semana, la sensación entre los ceutíes no es en absoluto de normalidad. Es de desconfianza, de comercios que han bajado la persiana por seguridad, de una feria local suspendida hasta 2027 porque nadie tiene ganas de celebrar nada. Y como colofón de todo esto, hay algo que debería preocupar a cualquiera que siga esta historia con algo de perspectiva. En redes sociales marroquíes ha empezado a circular contenido con llamadas explícitas a represalias contra vecinos y vecinas de Ceuta identificados en vídeos e imágenes, y esas mismas publicaciones están animando a intentar una nueva entrada masiva el próximo 15 de agosto. Si esto se confirma, no estaríamos hablando del final de una crisis, sino del aviso de la siguiente. Y con todo este percal encima de la mesa, el presidente de Ceuta ha hecho algo que pocas veces se atreve a hacer un político de su cargo: pedirle directamente al Parlamento que esto no se quede en una crisis más de las que se olvidan en 2 semanas. Porque si algo hemos aprendido con Ceuta es que cada vez que suena la palabra normalidad en boca de este gobierno, hay que empezar a preocuparse en serio. Si esta historia os ha dejado con la misma sensación de indignación que a mí, dadle a suscribiros, porque en este canal vamos a seguir tirando del hilo hasta el final, mientras otros prefieren mirar hacia otro lado. Y no os vayáis todavía, porque en pantalla tenéis 2 vídeos que tenéis que ver sí o sí. Uno donde os contamos por qué España está ocultando el número real de fallecidos en esta crisis, y otro donde os desglosamos, uno por uno, los 1017 menores que siguen solos en Ceuta mientras el gobierno sigue de vacaciones. Dadle, que esto va a seguir dando que hablar.